Segunda de Corintios 10:4 dice esto: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Alabado sea el Señor. Una fortaleza es un estado emocional también, en la cual te ha hecho caer el enemigo. Una mentira que te ha puesto en tu mente, ¿sabes? Que muy sutilmente mete en la cabeza de las personas. Él mete mentiras que a veces parecen formas de pensar. Te hago un ejemplo, aún con las personas que no conocen la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que piensan y dicen: ay no, por ejemplo, es que Dios le pone, por ejemplo, una idea de hacer algo, de levantar un negocio, y pero eso es para los que pueden. Pero es que eso es para los que son apalancados, ¿viste? Son cosas que el enemigo pone en la mente de una persona para inmovilizarla. Alabado sea el Señor. Y así hacer que verdaderamente no le crea a la palabra de Dios cuando dice que con Dios todo lo puedes. Podemos todo en Cristo que nos fortalece. ¿Viste? Mientras que el enemigo pone pensamientos en la mente de la persona negativos, esas fortalezas negativas hacen puños contra la palabra de Dios, porque mientras que el enemigo dice: no puedes, no lo vas a alcanzar, o aún, por ejemplo, estás pasando problemas económicos y no sabes cómo hacer para pagar el arriendo, y piensas que los milagros, crees en tu corazón que los milagros existen, pero llega el enemigo y te dice que no vas a poder, te van a echar de la casa. Todas estas cosas, amado hermano. Y bueno, por la Biblia te digo que también es un estado mental de la persona, en la cual el enemigo transporta a esa persona a estar deprimida o estar mal o pensar negativamente. Pero hoy vengo por este medio, por esta plataforma, para decirte, ¿sabes qué me hizo pensar Dios? Me hizo pensar una cosa. En cuanto a los argumentos del enemigo, cuando económicamente hablando, cuando le dice a la gente que tú no tienes, no puedes alcanzar esto, no puedes hacer esto, no te alcanza esto para tu hijo, para lo otro, no vas a poder pagar los libros, no, es mentira. Dios es el dueño de la plata y el oro. La Biblia dice que Dios hace milagros, y yo creo en los milagros porque creo en Dios. Entonces, ¿ves? Cuando comienzas a pensar conforme a la palabra de Dios, vas derribando los argumentos que te pone el diablo. Y es muy importante lo que en este momento se va a hablar, ¿sabes? Porque si económicamente, hago un ejemplo, económicamente hablando, Dios me hizo razonar sobre una palabra también, me hizo pensar en números, por ejemplo. Cuando la gente estaba en el desierto, cuando los israelitas estaban en el desierto, no les faltó zapato, no se enfermaron, o sea, nadie tenía diabetes, nadie tenía esto, o sea, no tenían espejuelos, no tenían gafas. Pero sin embargo, la Biblia dice que Dios les daba salud, que el zapato crecía conforme a los jóvenes le crecía el pie. Quiere decir que tenemos un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que nos suple todo lo que necesitamos. Pero el enemigo
trae argumentos en la mente para que la persona se desanime, vea necesidades, vea situaciones difíciles y entonces diga, ay, no voy a poder, o ya esto, lo otro. Pero Dios quiere que pienses como cuando la gente estaba en el desierto. Dios no los abandonó, así que en esa enfermedad, levántate, créele a Dios, porque Dios no permitió que la enfermedad consumiera a su pueblo en medio de un desierto. Imagínate a ti ahora, a ti que te has convertido y que amas a Dios. Imagínate si Dios te va a soltar. No lo va a hacer. Alabado sea el Señor. En lo económico tampoco, ¿sabes? Porque por ejemplo en Segunda de Reyes dice, Segunda de Reyes dice así. No, veamos si lo separé. Espero. Segunda de Reyes 4, 42 al 44 dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa. Estoy hablando de los milagros en beneficio de los profetas, en beneficio de los profetas, de las personas que le servían a Dios. Alabado sea el Señor, a través de Eliseo. Y dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor. Entonces razonaba yo con la palabra, alabado sea el Señor. El Señor me hizo pensar esto. Bueno, viste, Dios hace milagros. Sirvió y les sobró y comieron 100 hombres. Y Dios es el mismo de ayer, por siempre, por los siglos de los siglos. Dice su palabra en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Eso está escrito en Números 23, del 19 al 20. Así que Dios es grande, Dios es bueno, Dios ya te bendijo con grande bendición, alabado sea el Señor. Y por eso te digo, en Segunda de Reyes, alabado sea el Señor, habla de que Dios hace milagros, da a comer a muchísima gente y aún sobra. Entonces es el mismo de ayer, por siempre, por los siglos de los siglos. Quiere decir que cuando encontramos la palabra en 2 de Corintios 10:4, que dice que hay fortalezas que pone el diablo en la mente y te va a poner, que no vas a tener para pagar los libros, que no vas a hacer para eso, que no vas a poder hacer lo otro. Tú tienes que derribar todas estas cosas. Alabado sea el Señor, las tenemos que derribar con la palabra de Dios, derribando cada argumento del diablo. Lo tenemos que derribar teniendo fe en que Dios es grande y es poderoso y Él todo lo puede, y sobre todo Él es Dios. La última palabra la tiene Él. El diablo, el ángel ese no es nadie, pero Dios es Dios. Alabado sea el Señor. Y si Él dijo, así tiene que ser. Entonces estoy también aquí porque a mí me llamó Dios, no me llamó el diablo. Por eso vengo a decirte, levántate. No sé qué argumento que
qué fortaleza quiera establecer el enemigo en tu mente de depresión, porque es más, Dios me ha hecho pensar también en este día. Hay mucha gente que a veces piensa antes de conocer a Dios y añora los tiempos de antes, pero hay que pedirle perdón a Dios, porque sabes, tenemos que entender una cosa, que también en Números la gente a un cierto punto, encontrándose en dificultad, en vez de clamar a su Dios y entender que con Él todo lo tienen, Él todo lo suple, alabado sea el Señor, porque Él es nuestra gran riqueza, ellos comenzaron a añorar la carne que comían en Egipto, las cosas que comían en Egipto. Entonces hay gente que en vez de derribar los argumentos del diablo, derribar esas fortalezas con la palabra de Dios y con la fe en nuestro Dios, alabado sea el Señor, se pone y retroceden y comienzan a pensar que estaban mejor antes, y eso es una gran decepción para Dios. Y entonces hay que pedirle perdón al Señor, ¿sabes? Porque no es así, porque nuestro Dios, Él nos suple todo. Fíjate, por ejemplo, para las enfermedades, el Señor dice en su palabra, Isaías 53, dice: porque Él se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Eso quiere decir entonces que Dios nos suple cada necesidad. Y me hizo pensar cuando en el desierto mucha gente lo necesitó, pero Dios estaba ahí con el maná, Dios estaba ahí con el agua, Dios estaba ahí con Isaac cada vez que tenía que abrir un pozo para darle el agua. Alabado sea el Señor. Dios es Dios por siempre, por los siglos de los siglos. Y repito la palabra que está escrita en Números: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, no lo hará. Si Él habló, no lo ejecutará. Muchas veces el enemigo trae en nosotros fortalezas y comenzamos a ver situaciones tan difíciles que entonces eso genera un miedo, pero ese miedo en realidad es falta de fe. Ese miedo es falta de fe. Dios quiere que entendamos que al fin y al cabo, en la desesperación, cuando una persona se desespera, es porque tiene miedo de perder el control. Tenemos que entender que es Dios que tiene el control de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra economía, también de nuestra salud y de todo. Por tanto, en el nombre poderoso de Jesús, me hace recordar una palabra, alabado sea el Señor, que está escrita en Santiago. Cuando dice, en el libro de Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ok, pero Dios me enseñó y me dijo: pero vas a resistir no en la carne, sino con la fe, sino en la fe. Es así como vas a resistir. Entonces quiere decir que aunque vea algo que, por ejemplo, Dios me dijo: tienes que viajar en tal parte, pero todavía no veo el billete aéreo. Perfecto, pero tengo que estar tranquila pensando de que Él lo suplirá, porque si Él lo dijo, pues no lo dijo por nada. Entonces Él también lo suplirá. Alabado sea el Señor. Entonces, pero si entramos en desesperación, eso indica exactamente un miedo a tú perder el control. Pero el control lo tiene Dios. Entonces fíjate que entramos en un terreno que no nos corresponde cuando nos desesperamos, porque entendemos entonces que es como si tuvieras miedo de perder el control, pero en realidad el control lo tiene Dios. Por tanto,
Derriba cada argumento que te traiga el diablo. Tus hijos se van a perder. No, no se van a perder, porque Dios dijo, por eso es importante leer la palabra. Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Por tanto, no se me van a perder. Dios me los vas a cuidar, porque yo oraré a ti, como oraré con todo mi corazón, tú me escucharás. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, es una forma también de pensar, un estado mental positivo según la palabra. Las fortalezas del enemigo son un estado mental negativo hacia la palabra de Dios. Me hace acordar un testimonio de una hermana que conozco, y desgraciadamente le entró un demonio, y pues le entró un demonio y la poseyó por un momento. Y ella comenzó a pensar que era tan fuerte el demonio que ella pensó que solo los doctores podían calmarla, porque el enemigo le hizo beber eso. Pero déjame decirte que la cosa más importante para tú no ser juego de ningún demonio es creer que Dios es Dios y que Él tiene el control y que Él tiene el poder sobre todo demonio. Ningún demonio puede hacer lo que le da la gana si no es por la autorización de Dios. Entonces, cuando tú la piensas así, derribas el argumento de pensar, ay, que sí, que no, que es muy poderoso el enemigo, que esto, que lo otro. No, mentiras del diablo. Aquí poderoso es Dios. Alabado sea el Señor. El Todopoderoso se llama Dios. Y los demonios se sujetan en el nombre de Jesucristo, le guste o no. Entonces, cuando tú tienes la mente y en tu corazón la palabra de Dios y sabes que es así, no puede absolutamente el enemigo lavarte la mente y decir que él es más fuerte y que solo los doctores. Mentiras. Entonces es tan importante que tú mantengas la mente de Cristo y mantengas la palabra de Dios. Por eso es importante leerla, porque con la palabra de Dios tú derribas esos argumentos. No puede un cristiano estar sin la palabra de Dios, porque entonces cuando el enemigo traiga depresión, traiga estas cosas, no va a saber defenderse. Cuando el enemigo venga y te diga y te quiera deprimir, recuerda cuán valioso eres para Dios. Dice que eres tan valioso que hasta ni siquiera su hijo escatimó y lo dio por amor a ti. Fíjate si serás importante para Dios. Entonces, no podemos creerle argumentos al diablo. Así que, si esta palabra es de bendición, te pido por favor que le des like si te gusta, te suscribas a Débora de Cristo para que te salgan más vídeos como este. Y lee la Biblia. Comparte este mensaje para aquel que de pronto necesita entender que si Dios se ocupó de las personas, aún en el desierto, que les crecía el pie junto con el zapato, las enfermedades Dios las controlaba, alabado sea el Señor, infecciones, todo, Dios, ok, entonces quiere decir que Dios tiene el control sobre todo. Dios te bendiga. Entonces, por favor, te pido que compartas este mensaje y me ayudes a evangelizar. Dios te bendiga.